Ya recibimos con mucho gusto en Informe Capital a Carlos Daniel Camí, quien es senador del Partido Nacional. Bienvenido y gracias por estos minutos. Muchas gracias. Un gusto estar aquí, Pilar. Bien, gracias. Para nosotros es un tema importante por el que te estamos convocando, porque se vuelve a plantear la iniciativa de habilitar los allanamientos nocturnos. La planteaste tú desde Alianza Nacional, el Partido Nacional lo comenzó a analizar esta semana. ¿Cuál va a ser la estrategia? Es decir, ¿por qué volver a insistir en un tema que había sido planteado como uno de los 4 puntos que en la campaña de Vivir Sin Miedo los tenía presentes? La ciudadanía lo había rechazado y ahora vuelve el tema luego de aprobarse la LUC, ¿no? Sí, es verdad que la campaña Vivir Sin Miedo, que comprendía más de un tema o más de una propuesta, involucraba este tema, no de manera exclusiva ni precisa. Yo siempre recuerdo una declaración contundente que hizo respecto a este tema el ex diputado del departamento de Maldonado por varios periodos, el doctor Darío Pérez, que se expresó en contra radicalmente, convencidamente de la campaña Vivir Sin Miedo, pero advirtió que estaba de acuerdo con la propuesta concreta de allanamientos nocturnos, y el término fue que pugnaría por ella en caso de ser reelecto en este periodo. Y de hecho, desde el año 2012 a esta parte, han existido por lo menos 4 iniciativas legales concretas de legisladores de todos los partidos. En abril del 2012, el exdiputado por el departamento de San José, de la lista 609 del MPP, el doctor Walter de León, presentó un proyecto para habilitar los allanamientos nocturnos, pero de ley interpretativa. Ese mismo año, en ese momento era senador de la República, el hoy diputado, el doctor Ope Pasquet del Partido Colorado, también presentó una iniciativa de reforma constitucional. Después, en la pasada legislatura, presentó en el 2016 el ex senador Bordaberry y la propia campaña de Vivir Sin Miedo que impulsó el doctor Larrañaga. No es un tema nuevo, y sí es un tema necesario. Nosotros estamos convencidos de que esto se requiere, de que esto es preciso, de que esto es necesario. Lo dicen las voces más calificadas de operadores policiales, jurisdiccionales del país, jurídicos. El propio fiscal de corte lo ha señalado recientemente, el doctor Jorge Díaz, que el Uruguay es el único país en la región que tiene todavía este candado en la Constitución, este cerrojo que inhabilita la herramienta del allanamiento nocturno. Ahora, ¿sería para cualquier caso o porque siempre se maneja, o por lo menos te he escuchado decir que es para los casos de narcotráfico, pero se saldría, es decir, se habilitaría los allanamientos para todas las personas? Eso es una pregunta muy pertinente. Ayer hablé con uno de los más calificados constitucionalistas que tiene el Uruguay, en una consulta referente a un aspecto concreto de redacción en el artículo. Y me señaló, me dijo, te quiero hacer una sugerencia. Si bien es verdad el vínculo del narcotráfico y de la droga, no solamente con el aumento de la violencia, de la criminalidad, y precisamente vinculado a esta medida, porque la prohibición de los allanamientos nocturnos, que tiene el Uruguay en una norma tan rígida como es la propia Constitución, que lo tiene desde 1830, una norma creo que un tanto desactualizada, es el único país con Portugal que lo mantiene en la Constitución. Naturalmente que es una especie de escudo, es un especial provecho que saca la delincuencia de esto para poder actuar en la noche, y fundamentalmente en lo que son las bocas de expendio de droga. Pero él me señalaba no quedarse, no precisar, cosa que no hacemos, no precisamos específicamente en el narcotráfico, porque hay otros delitos. Y me decía especialmente, por ejemplo, el de la violencia doméstica. Hoy está prohibido para la justicia y la policía actuar en el hogar en horario nocturno, ante cualquier actividad delictual. No se puede. Es más, hablando con distintos especialistas, consulté dónde radica distinguir la noche y el día. ¿Cuál es la razón? Y bueno, precisamente por eso está desde 1830. Y de hecho los países de la región lo han ido abandonando. Parecía lógico distinguir el día y la noche cuando, por ejemplo, no había energía eléctrica. Y por tanto, la silueta de una persona que golpeaba en un hogar, seguramente en la noche era difícil distinguir si era un vecino o un extraño, ladrón, una policía. Pero hoy eso cambió. De hecho, no tendríamos garantía durante el día,
Porque hoy los allanamientos durante el día se pueden realizar en un hogar, con orden del juez, por supuesto. ¿Por qué razón entonces, con orden del juez, con disposición expresa por escrito del juez de la justicia, en un Estado democrático, por qué no de noche? Bueno, ese es el planteamiento que nos... Bueno, hoy justo se le preguntó a el ministro del Interior por este caso que hubo un error. Sí. Que dice, bueno, por un error no, pero igual, la garantía en este caso sería para toda la población. Y esto correría, es decir, pienso, ¿sabes por qué? Porque Sí. la otra vez estaba leyendo también a Sanjurjo, que es una persona que se ha especializado en temas de seguridad, asesoró a Talvi del Partido Colorado en el momento de la campaña, y decía que en realidad tampoco quita, dice, es una herramienta útil, pero no necesariamente tendría un impacto significativo en la eliminación de bocas de droga, por ejemplo. Hay opiniones diversas y yo creo que son atendibles, mucho más respetables cuando son especialistas, pero el fiscal de corte señala que es necesario el allanamiento nocturno. El ex presidente por 10 años de la Suprema Corte de Justicia, penalista, el doctor Jorge Yediak, señala que es necesario. La doctora Mónica Ferrero, fiscal de drogas, acaba de expresar que es necesario y pertinente habilitar los allanamientos nocturnos precisamente para el combate al narcotráfico. Actores políticos como, por ejemplo, y de la trascendencia que tiene, el expresidente José Mujica señaló claramente que si se trata de venta de drogas en un hogar hay que entrarle de noche, de madrugada o a cualquier hora. ¿Vos estás convencido de que hay que hacer eso? Yo estoy convencido... ¿Crees que sí se puede combatir el delito o va a haber mejor resultado? Sin duda. Yo no encuentro razón por la cual, y eso es lo que principalmente me convence, me expliquen por qué razón de noche no voy a dar la cobertura que hoy da precisamente para combatir a ciertos delitos el día. Porque hoy de día se realizan allanamientos. ¿Cómo se proceden esos allanamientos? Cuando hay disposición del juez. La justicia es la que da la garantía y avala. ¿Por qué en la noche, por qué cuando cae el sol, eso desaparece? ¿Qué protege? Bueno, lo que vemos... El hogar, ¿no? Protege el hogar, entonces quiere decir que de día el hogar no está protegido. O no sería un sagrado inviolable, como dice el artículo 11 de la Constitución. ¿Y cuál es la estrategia para modificar esta normativa que no salió en la consulta popular, que necesita digamos, votos especiales, una mayoría especial, 2/3 de los votos de los legisladores, para ser aprobada porque es una norma constitucional? Eso es así. El artículo 331 de la Constitución, el literal D, establece una mayoría especial que se establece para ambas cámaras en 2/3 de componente de las mismas, por lo cual, si no vota el Frente Amplio, no estarían los votos necesarios para que la ley se sancione. Por este camino, la Constitución establece otros caminos posibles. Consulta directa. Por ejemplo, el que se utilizó, lo utilizamos cuando la propuesta Vivir sin Miedo, que el 10% del padrón de ciudadanos inscriptos pueden promover la iniciativa y va a plebiscito. También, ¿Y por qué no se puso en la LUC? Porque es una ley constitucional la que se requiere para modificar la Constitución. Ahí incluso es la discrepancia que tengo con algunos de los argumentos que se han señalado de parte de algunos senadores del Frente Amplio, de que puede validarse una ley interpretativa y que desde ese punto de vista, por ejemplo, lo ha dicho hace algunas horas el senador Bonomi, que no dijo estoy en contra de los allanamientos nocturnos. Dice que está en contra de que sea por una ley constitucional, que sí, a su juicio, y lo que sus asesores le dicen, sería posible por una ley interpretativa. Ha sido claro la expresión de los principales constitucionalistas del país de que se requiere una ley constitucional. La ley de urgente consideración, por tanto, no era el instrumento válido. Y si el Frente Amplio ya algunas figuras se han dicho que no iban a apoyar, ¿cuál sería el camino o la estrategia? Yo quiero esperar, queremos presentar el proyecto y esperar la actuación final del Frente Amplio. De hecho, no ha formalizado como Frente Amplio la opinión. Yo sí he escuchado expresiones de algunos importantes dirigentes que han señalado que están en contra. Pero también he escuchado, por ejemplo, al expresidente Mujica señalar que estaba a favor de los allanamientos nocturnos.
y sobre todo referentes muy calificados que sé que los considera el Frente Amplio, como por ejemplo, lamentablemente fallecido, pero el inspector general Guarteche, que fuera director de represión del tráfico ilícito de drogas, incluso director nacional de la policía en el 2012, ya se expresó a favor del reclamo de los allanamientos nocturnos, él precisando que era un instrumento válido para el combate al narcotráfico. Lo hizo también el comisario en el año pasado, Carlos Nario, ex director también de la Dirección de Tráfico Ilícito de Droga, de Represión de Tráfico Ilícito de Droga del Ministerio del Interior. Por tanto, hay voces calificadas, reitero, operadores jurídicos, jurisdiccionales, policiales. ¿Hay confianza en que sí se puede llegar a que el Frente Amplio puede votar? A mí me gustaría debatir porque yo soy una persona abierta y por tanto me gustaría conocer por qué, no ya el cambio de opinión. Bien. Sinceramente no quiero justificar algunas opiniones que me parecen que faltan a la coherencia en ese cambio. A veces el cambio en política se justifica. Lo que sí quiero saber es por qué, cuáles son las razones por las cuales cuando aumenta la droga, cuando aumenta el delito, cuando teníamos hace, por ejemplo, en el año 2005, se perpetraron en Uruguay 9.142 rapiñas, por opinar uno de los delitos graves, o 190 homicidios ese mismo año. Vamos al año pasado y cerramos con 30.650 rapiñas y con 391 homicidios. Es decir, estamos en otra realidad. El Uruguay hoy es camino de tránsito de la droga, por tanto del narcotráfico. Yo creo que seguir insistiendo con herramientas de 1830 cuando el mundo va en otro lado, cuando los principales especialistas nos dicen lo mismo, o algunos de ellos, me parece que por lo menos tenemos que discutirlo, y yo tengo confianza de que de ese análisis pueda surgir la convicción del Frente de acompañarlo. Para un sí y para un no, ¿crees que este es un instrumento que va a bajar digamos, las bocas de droga y el narcotráfico? Yo creo que es un instrumento para combatir el narcotráfico en toda su escala, grande y chico, ahora que se separa y que se dice el micro narcotráfico o el macro narcotráfico, los dos son actividades delictuales y los dos son herramientas que hay que erradicar porque le están haciendo muy mal a la sociedad. Bien, que te quiero No solo eso, la violencia familiar también se combate con esto y otras conductas delictuales. Te voy a sacar un poquito de este tema. Quiero hablar de política partidaria, concretamente de sector. ¿Cómo se está preparando Alianza Nacional para las elecciones departamentales? Pensando que en el 2015 fueron 8 las intendencias que había ganado como sector dentro del Partido Nacional, 8 de 19. Ahora, por distintas circunstancias, se ha reducido ese caudal, esa representación de Alianza en las intendencias. Corregime si es 33 y Soriano. Ahora tenemos la intendencia de 33 y la intendencia de Soriano en manos de Alianza Nacional. Bien, con problemas importantes en el caso de Moreira, que hubo una reunión la semana pasada. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se plantea en cuanto a, el tercer lugar que llegó en las elecciones nacionales, pero las departamentales son distintas? ¿Qué pretende recuperar? ¿Cómo se plantea Alianza para las departamentales de septiembre? Alianza es un sector del Partido Nacional, y el Partido Nacional también se distingue por eso, que tiene una fuerte raigambre en todo el país y particularmente en el interior del país. Somos un partido de carácter auténticamente nacional y Alianza Nacional tiene su génesis muy vinculada al interior del país. Fue una suerte de grupo de intendentes y de hecho el doctor Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, fue intendente de Paysandú 10 años y durante estos 20 años en el Senado de Alianza Nacional la mayoría de los integrantes han sido senadores del interior de la República e intendentes. Igual hay un grupo importante de intendentes. Ahora hay un que grupo se escindió, ¿no? Es un patrimonio de este sector, es del Partido Nacional, pero tiene, sí, el interior un vínculo muy especial para Alianza Nacional. Yo creo, y lo digo como hombre del interior, que las elecciones departamentales son fundamentalmente, desde que se
reformó la Constitución en el año 1996 y operó a partir de la elección del año 2000 la separación cronológica de elecciones nacionales y departamentales, cada vez más elecciones que se desprenden de lo nacional. Son, diría que 19 elecciones distintas. Y cada vez más, quienes somos del interior lo sabemos, es más común no solamente el cruce de votos, es decir, departamentos que, por ejemplo, en octubre dejaron de tener la pertenencia partidaria que los caracterizaba y perdieron. Por ejemplo, departamentos que eran tradicionalmente del Partido Nacional o del Partido Colorado y ganó en el interior del Frente Amplio. Y sin embargo, en mayo, 6 meses después, en la elección departamental, ganaba con más distancia el lema Partido Nacional. Claro. ¿Qué va a pasar en Colonia, por ejemplo? Colonia, ¿A quién van a apoyar? En Colonia yo creo que va a ganar el doctor Carlos Moreira. ¿Por alianza? Va a ganar con el respaldo de todo el partido, porque el doctor Moreira ha hecho una gran gestión. Tiene una experiencia de 15 años como intendente de gestión exitosa, a lo que suma la gestión como senador de la República. Pero en el interior, cuando se vota... Yo pienso en el caso de Moreira, por ejemplo, que fue el caso que Larrañaga de alguna manera lo expulsó en su momento del sector, ¿no? El partido tuvo que tomar determinación en un episodio concreto que después la justicia saldó en ese ámbito y que tiene después, desde el punto de vista político, el saldo de la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía de Colonia, como la ciudadanía de San José, de Soriano, de Artigas o de Montevideo, vota gestión y candidaturas. Gestión cuando las hay para comparar y también candidaturas y la propuesta del equipo para ese departamento, más allá de la pertenencia incluso partidaria. Creo que eso está cada vez más arraigado. Por eso yo creo que muchos intendentes van a ser de Alianza Nacional. Yo no tengo duda que, por ejemplo, Guillermo Besosi va a volver a ser intendente de Soriano, es lo que creo. No tengo duda que Wilson Esquerra va a volver a ser intendente de Tacuarembó, es lo que creo. No tengo duda que en 33 va a ganar la gestión que sucede a Dardo Sánchez. Es mi impresión. Claro. Y van a ser como más, pienso ahora también se me viene el caso de Bakú. Se habla de que como que haya un comportamiento más ajustado para evitar las cuestiones como lo que pasó con Bakú. Yo creo que... Como lo que pasó con Moreira. En política hay que ser responsable de las acciones políticas en ese plano y de las personales también en ese plano. Yo no voy a abrir opinión sobre lo que se está juzgando y se ha juzgado en los distintos ámbitos correspondientes sobre ese tipo de denuncias que hubieron o de hechos que existieron. Hemos actuado siempre en el marco de una misma conducta en ese caso y hemos sido claros. Lo que creo sí, respecto a la pregunta, Pilar, que en las elecciones departamentales, si hay sorpresas, van a ser en función de las realidades locales. Por ejemplo, ¿cómo se puede explicar que aún en resultados históricamente malos que tuvo, por ejemplo, el Partido Colorado hace relativamente poco tiempo en el país, en Rivera mantuvo siempre en la elección departamental una hegemonía muy fuerte y consolidada? Aún 6 meses antes en ese departamento, en la elección nacional hubo casi triple empate entre el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Era una definición o una expresión de la ciudadanía de tercios y después 6 meses... Pasan muchos departamentos. San José es otro San José caso. hace desde el año 2000, el San José, que es uno de los departamentos de más tradición blanca del Uruguay, el último triunfo del Partido Nacional en la elección nacional fue en el 2004. Desde ahí ha ganado el Frente Amplio y, sin embargo, a nivel departamental se mantiene la hegemonía y creciente del Partido Nacional. Por tanto, es una lógica muy local y que creo que va a ser cada vez más. Me parece que dentro de 20 años, esperemos que podamos tener otro reportaje, seguramente va a haber un mapa departamental en los 19 departamentos que no va a tener casi nada de conexión con lo nacional. En todo caso, el área metropolitana es la que puede tener todavía un vínculo mayor con la lógica nacional, pero cuando más al norte, más separada la elección. Carlos Daniel Camí, gracias por estos minutos. Muchas gracias, ha sido un gusto.